Hoy presentamos consejos para escribir mejor. En este caso, hablaremos de puntuación. Comencemos. En un texto es fundamental la puntuación. ¿Les parece pensar juntos por qué? Según la Real Academia Española, los signos de puntuación sirven para marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes, y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. Pasando al limpio, entonces, puntuamos para marcar las pausas y la entonación, facilitar la comprensión de los textos, evitar posibles ambigüedades, señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto y organizar el discurso. Fíjate, este es un manuscrito realizado entre 1401 y 1500, no tenemos la fecha exacta, que se llama Cancionero de Barrantes. Lo vamos a mirar con lupa. ¡Wow! No hay ningún signo de puntuación. Algunas palabras están escritas todas juntas. Las mayúsculas están en cualquier lado. Y ni siquiera hay separación en párrafos. ¿Cómo se entendían en la Edad Media escribiendo así? Por ese motivo aparecieron las normas de escritura del texto, los signos de puntuación, las mayúsculas y ciertas convenciones para poder comprendernos mucho mejor. Una coma mal puesta puede generar muchas confusiones. Fíjate, este es un titular de un diario español. Pablo Alborán reina en la música española. En este primer título, lo que está diciendo es que este cantante es muy exitoso en la música española. Tendrá muchas ventas, muchos tickets de conciertos vendidos. En la segunda, la coma está marcando que ahí hay un verbo que se está elidiendo. Y reina en la música española, bueno, únicamente que fuera drag queen y participara de algún concurso de belleza. Además, acordate que nunca puede ir una coma entre el sujeto y el predicado de una oración. Entonces ahí tiene que estar marcando una elipsis verbal, no queda otra. Fíjate este otro ejemplo. Vamos a comer niños. O vamos a comer niños. La primera oración podría ser dicho por cualquier ogro de un cuento infantil, que va a comerse literalmente a todos los niños que se crucen por su camino. La segunda, en cambio, cualquier persona que llame a la mesa a comer a los niños. En este otro ejemplo, los soldados, cansados, volvieron al campamento. O los soldados cansados volvieron al campamento. En el primer caso, está hablando de que todos los soldados estaban cansados y luego volvieron, probablemente por ese cansancio. En cambio, en la segunda oración, los soldados que estaban cansados volvieron al campamento y solo esos, no otros. Los demás siguieron en el frente. Mira este titular del diario El Mundo del 23 de septiembre de 2004. El titular dice: 5 ilegales huyen de una obra municipal donde trabajaban tras una fuga tóxica. Sin la coma, como salió publicado, da la impresión de que trabajaban allí desde que se produjo la fuga. Sin embargo, la idea que quería transmitirse era que tras la fuga tóxica huyeron. Eso nos obliga a poner una coma. ¿Te habías imaginado que puntuar era algo tan importante? Aprendamos entonces algunas reglas. El punto es un signo de puntuación que se emplea al final de una oración y existen 3 clases. El punto y seguido, que indica que la oración que cierra tiene un sentido completo, pero vinculado con la que sigue dentro del mismo párrafo. El punto y aparte, que separa en párrafos distintos, a
diferencia del punto y seguido, señala un cambio de idea o de perspectiva sobre el tema tratado. Después del punto y aparte, se continúa en otro renglón, dejando sangría. Y el punto final, que señala que el desarrollo del tema terminó y da por concluido el texto. La coma. Es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe pegada a la palabra o al signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura y viceversa. Existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas. Aunque en algunos casos el usar la coma en un determinado lugar del enunciado puede depender del gusto o de la intención de quien escribe, existen comas de presencia obligatoria en un escrito para que éste pueda ser correctamente leído e interpretado. ¿Cuáles son esos usos obligatorios? En primer lugar, delimitar una aposición, es decir, la construcción sustantiva que se escribe a continuación de un sustantivo para explicarlo. Fíjate, San Martín, el padre de la patria, liberó a Argentina, Chile y Perú. El padre de la patria es una construcción sustantiva que tiene el mismo significado que San Martín. Lo está explicando. Eso es la aposición y debe ir entre comas. Separa el vocativo, es decir, la expresión que se utiliza para llamar o nombrar al destinatario del mensaje que se está diciendo del resto del enunciado. Mamá, ¿me dejas salir a bailar este fin de semana? Ese mamá está separado con una coma. Si el vocativo se encuentra en el interior de la oración, va entre comas. Fíjate el ejemplo. Voten a Claudio, señores, es el mejor compañero que tuvimos durante toda la secundaria. Ese señores es a quien se dirige el enunciado, entonces lo pongo entre comas. Separa los elementos de una enumeración. Mira el ejemplo. Compré manzanas, bananas, peras y naranjas para hacer una ensalada de fruta de postre. Esas comas están separando los diferentes términos de la enumeración. Delimita también aclaraciones. Aparecen entre comas las aclaraciones, explicaciones, comentarios o precisiones de algo que ya ha sido dicho. Mira el ejemplo. En mi primer viaje al exterior, que fue a Estados Unidos, conocí a mi prima Mary. También la coma sirve para delimitar conectores. Luego de conectores aditivos, debo poner una coma. Fíjate el ejemplo. Además, fuimos a la playa todos juntos. Luego de conectores opositivos, también debo poner una coma. Sin embargo, no fue un viaje divertido. Y luego de conectores consecutivos, entonces, Thriller es el mejor disco pop de la historia. La coma también indica la alteración del orden sintáctico habitual. ¿Qué cuál es? Primero el sujeto, luego el verbo y finalmente los modificadores del verbo. ¿Por qué se hace esto? Para jerarquizar la información que aparece primero. Fíjate la siguiente oración. Al final de su vida, Monet pintó los nenúfares. En realidad, al final de su vida es un circunstancial de tiempo, que en el orden sintáctico habitual debería haber estado al final de la oración. Monet pintó los nenúfares al final de su vida. Como quien está haciendo este enunciado desea priorizar esa temporalidad, lo pone al principio de la oración, pero debe separarlo con una coma. Acordate siempre que no se puede poner una coma entre sujeto y predicado. La coma también marca la omisión de un término que se sobreentiende. Omitir significa que no está, que se saca, y a ese procedimiento se lo llama elipsis. Fíjate el ejemplo. Los que quieran continuar con la visita guiada, por aquí. Esa coma está elidiendo el verbo vengan, por aquí. Este caso es una elipsis verbal. El punto y coma. Es un signo de puntuación que señala una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la indicada por el punto. Marca diferentes niveles de sentido dentro de oraciones elaboradas o que poseen cierta extensión. Se lo usa, por ejemplo, para separar enumeraciones, cuando éstas ya tienen coma en su interior. Fíjate,
visitaron el Museo Marcos, el primo de Juan, punto y coma, Ana, su madre, y los amigos de siempre. Los elementos a enumerar son Marcos y Ana, pero al tener cada uno una oposición, debieron separarse por un punto y coma. Para separar oraciones sintácticamente independientes. Son oraciones separadas sintácticamente, sí, pero muy relacionadas por su significado. Fíjate el ejemplo. Vienen al campo seguido, paseamos en el sulky y hacemos asado. Y en las listas, cuando los elementos que se escriben están en líneas independientes. Fíjate el ejemplo. El museo consta con las siguientes obras. Desde mi estudio, de Fortunato La Cámara, punto y coma, El despertar de la criada, de Eduardo Sívori, Nocturno, de Martín Malarro. Ese punto y coma está al final de cada uno de estos elementos de la enumeración, pero que están listados. Los dos puntos. Este signo se emplea para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. ¿Cuándo se utiliza? Cuando enuncia una enumeración explicativa. Fíjate el ejemplo. Cortázar tenía 2 nacionalidades, 2 puntos, la argentina y la francesa. Introduce una cita textual. Por ejemplo, Cortázar decía: la memoria es un espejo que miente escandalosamente. Las comillas. Las comillas son un signo doble que se usa principalmente para delimitar un discurso. Se emplean para enmarcar las citas textuales. Por ejemplo, la profesora dijo: leer los hará felices. Para mencionar una palabra, la palabra cuento viene del latín. Para llamar la atención sobre una palabra con sentido específico, que puede ser de una lengua que no es propia, o marcar una frase o palabra que se está usando irónicamente. Mira el ejemplo. Se considera un escritor, aunque jamás haya publicado algo. Los capítulos de un libro, artículos, cuentos, canciones, nombres de poesías, también van entre comillas. Mira el ejemplo. Cortázar publicó su cuento Axolotl en su obra Final de Juego. Atención, las comillas no se utilizan para los títulos de libros, de novelas, de películas. En esos casos se utiliza la letra bastardilla, la cursiva o el subrayado. Mira el ejemplo. Leímos la novela La vida breve de Juan Carlos Onetti. El título de la novela de este autor uruguayo es La vida breve y aquí está en bastardilla. Si estás escribiendo a mano, podés subrayar. Los signos de interrogación y exclamación. A diferencia de lo que ocurre en otras lenguas, los signos de interrogación y exclamación son signos dobles en español, como los paréntesis o los corchetes. Por lo tanto, es incorrecto prescindir del signo de apertura en los enunciados interrogativos o exclamativos. Mira el ejemplo. ¿Quién le ha llamado? ¿Cuánto apuro tenés? El español no tiene otras marcas lingüísticas que permitan introducir una pregunta, por lo tanto, el signo de apertura es obligatorio. En cambio, en inglés, fíjate lo que pasa. Tienen la marca del auxiliar que aparece en posición inicial en interrogación. En una afirmación, uno puede decir I like chocolate, pero si estoy haciendo una interrogación, digo Do you like chocolate? El auxiliar do me está marcando que allí comienza una pregunta. En español, al no tener esa posibilidad ni cambio, tengo que poner sí o sí el signo de apertura para poder pronunciar correctamente la oración interrogativa o exclamativa. Por otra parte, después del signo de cierre de interrogación o exclamación, se puede escribir cualquier signo de puntuación salvo el punto. Mira el ejemplo. ¡Ay, olvidaba darte esto! ¿Han terminado ya de preparar la mesa? ¿Qué vamos a comer?, preguntó. Fíjate, después del signo de exclamación hay una coma. Y después del signo de interrogación hay un guión largo que marca el diálogo. Cuando los signos de cierre constituyen el final del enunciado, la palabra que sigue se escribe con mayúscula inicial. Fíjate los ejemplos. ¿Dónde está el restaurante? Olvidé mirarlo en la guía. ¡Qué frío! Ponete el abrigo y la bufanda.
Para terminar, es importante releer el texto completo una vez terminado en voz alta. Al decirlo, podemos distinguir con mayor facilidad errores de puntuación, como también otros de ortografía y tipeo. Si podés, dale tu texto a alguien a quien le tengas mucha confianza para que lo lea. Otros ojos pueden ver cosas que vos no viste y ayudarte a corregir tu texto. Te damos las gracias por habernos acompañado en este video sobre puntuación. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y así vas a poder ver el resto de nuestros videos sobre lengua y literatura y recibir todas las actualizaciones. Los esperamos. Gracias por acompañarnos hoy.